Bueno, entonces comencemos con esta segunda sesión. Eh, Les voy a compartir la presentación de las que les hablé, que está en la plataforma todavía inactiva para ustedes, pero que la voy a activar como para que vayamos poniéndonos en contexto. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ok. ¿Podemos ver ahí la presentación? Sí, profe. Espérate que también se me pone lento esto, mira. Profe, usted dice que va a estar disponible en plataforma, ¿cierto? Porque si como estoy desde el celular, pues me dificulta un poquito la vista. Pero Sí, entonces si la puedo ver desde la plataforma, entonces sí, problema. de hecho ya está montada en la plataforma, solo que por ahora la dejé oculta para ustedes para que de pronto no se me confundieran y pudiéramos verla acá. Pero una vez terminemos ahorita la tutoría, mientras voy subiendo los videos del encuentro sincrónico, pues les voy a compartir las diapositivas para que ustedes puedan verlas. Entonces, sí, pues, digamos que tampoco es necesario que tomen nota específico de ella porque ahí la van a tener. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver un tema de los pasivos. Es una forma de financiación de la empresa, ¿sí? Es una forma de obtener recursos. Recordemos que para financiar las actividades, las empresas pueden obtener recursos de terceros, que es lo que llamamos pasivos, o pueden obtener recursos propios de los socios, que es lo que llamamos patrimonio. Finalmente, cualquiera de las dos van a ser obligaciones, van a ser compromisos adquiridos. La diferencia es que uno es externo y otro es interno. Aparte de todo, es muy importante el análisis de la estructura de financiación, sobre todo es importante que lo tengan clara para cuando vean análisis financiero, porque la financiación trae implícitos unos costos, ¿sí? Mm, Por ejemplo, un banco le presta a una empresa, pero le cobra intereses, ¿sí? Sin embargo, entonces diríamos, bueno, no, entonces no le pidamos prestado a un banco y salgamos a pedir que los socios hagan mayores aportes. Pedirle a los socios aportes también tiene implícito un costo, y es que las personas van a invertir en la empresa esperando una rentabilidad, ¿sí? Entonces miremos que en realidad la financiación viene con un costo, ¿sí? Y a veces en el tema de análisis financiero lo que tenemos que evaluar es cuál es el mecanismo de financiación que represente menores costos para la organización a la hora de emprender un proyecto que requiera ser financiado. Muy bien. Pasemos la hoja. Y esto cambia. Ok. Eh, Vamos a hacer como, ¿sí? Y así se pasaron todas. Ok. Vamos a mirar un poco cómo estaban definidos en nuestra anterior modelo y cómo los define una norma internacional para que veamos que en realidad, por lo menos en cuanto a definiciones, la diferencia no es mucha. ¿Cómo se definía en el 2649? La representación financiera de una obligación presente del ente económico, recordemos que ente económico es la empresa,
derivado de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro debemos transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Si nosotros analizamos esa definición, podemos decir que un pasivo constituye para la empresa una obligación, un deber hoy, ¿cierto? Hoy estamos obligados. ¿Derivado de qué? De una actuación del pasado, ¿sí? Del pasado. Alguna transacción que hicimos antes nos generó esta obligación. ¿Y es una obligación de qué? De transferir recursos o proveer servicios. Si, por ejemplo, yo compro una mercancía a crédito, ¿cierto? Es un evento pasado, una transacción pasado que me está generando hoy un deber, una obligación. Y esa obligación es ¿cuál? Transferirle recursos en el momento en que se vence esa obligación a otro ente. Transferir recursos me refiero a pagar la mercancía, ¿sí? Entonces, si yo compré ayer una mercancía y se vence a 30 días, lo que tengo hoy es una obligación de transferir los recursos para pagar esa mercancía en 30 días. Pero puede ser, por ejemplo, proveer servicios. Cuando a mí, por ejemplo, me pagan por anticipado el arrendamiento, ¿sí? Me pagaron un arrendamiento por anticipado, yo tengo la obligación de proveer ese servicio, de que vivan en mi casa, ¿cierto? En el futuro. Digamos que esa definición, si la miramos, un poco ajustada a lo que es, según Nick, miremos que varió. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, se configura un ligero cambio en el ente económico, pero es el mismo cuento, surgida a raíz de sucesos pasados, seguimos hablando, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Si vemos, la diferencia no es mucho, eliminan un poco el tema de los servicios, incorporan el concepto de que esos recursos de los que nos vamos a desprender generan unos beneficios económicos, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué piensan de esta definición? ¿Está bien? Perfecto. Un pasivo existe cuando la entidad tiene una obligación presente, es una obligación hoy, y una obligación es un deber o responsabilidad de la entidad de actuar de determinada forma, ¿cierto? Se debe actuar, se debe pagar, se debe prestar el servicio, se debe entregar el activo, ¿sí? Eso es una obligación. Entonces ahí vemos que los pasivos son compromisos adquiridos en el pasado que están comprometiendo a la entidad a cubrirlos, a pagarlos, a entregar recursos en una determinada fecha. Hay que cubrirlos, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto que nos está generando un ruido. Porfa, silenciémoslo mientras no lo necesitemos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar los pasivos? De acuerdo a su exigibilidad, pues los pasivos pueden ser de corto plazo, corrientes o circulantes. ¿Cuáles son esos pasivos de corto plazo, corrientes o circulantes? Pues son aquellos que debemos pagar en el giro ordinario de los negocios en el tiempo de la operación, normalmente en periodos iguales o menores a un año, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque la empresa tiene que presupuestar su operación a fin de dar cumplimiento a estos compromisos. Recuerden que acabamos de decir que adquirir pasivos implica un deber de la organización de pagar esos pasivos, ¿cierto? Entonces,
De la adecuada clasificación, pues se desprende una correcta toma de decisiones, planeación y presupuesto de la organización, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes lo miran desde el punto de vista personal, cuando ustedes saben qué obligaciones tienen que pagar en el corto plazo, pues presupuestan sus ingresos para cubrir esas obligaciones de corto plazo, ¿sí? Y no se les quedan desatendidas. Es muy importante cuando veamos análisis financiero mirar la relación que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? Y eso, el análisis que obtengamos de esa comparación, pues nos va a decir cómo está la empresa en términos de liquidez. Y cuando hablamos de liquidez es qué tantos recursos tiene para cubrir sus deudas en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces tenemos una obligación financiera, una obligación con el banco, pero el banco nos hizo, voy a poner cualquier ejemplo, el banco nos hizo un préstamo de 10 millones de pesos a 5 años. Entonces podríamos decir, ok, perfecto. El banco nos prestó 10 millones de pesos, pero es a 5 años, entonces tenemos una deuda por 10 millones de largo plazo. Ojo que normalmente la negociación con los bancos es que ellos le prestan 10 millones de pesos a 5 años, pero pagos mensuales con abono capital e intereses, ¿sí? Lo cual sugiere que los 10 millones de pesos no son a 5 años. Yo este año tengo que cubrir 12 cuotas, ¿sí? Entonces digamos que los 10 millones de pesos, una parte de esos 10 millones de pesos van a ser de corto plazo, voy a tener que generar los recursos para pagarlos este año y el resto sí van a ser a más de un año. Por decir cualquier cosa, de esos 10 millones de pesos, 2 millones de pesos pueden ser de corto plazo y 8 millones de largo plazo. Es probable que dentro de un año, cuando volvamos a emitir estados financieros, entonces ya no debemos 10 millones porque este año abonamos 2, entonces debemos 8, por decir cualquier cosa, ¿sí? Pero dentro de un año, cuando generemos estados financieros, tenemos que volver a reclasificar. De esos 8 que debemos, 2 serían de corto plazo y 6 serían todavía de largo plazo, ¿sí? Entonces, miremos cómo un mismo documento, una misma obligación puede tener un componente de corto y de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hubiésemos llevado esos 10 millones de pesos en el largo plazo y no hubiéramos contemplado los 2 millones que son de corto plazo, pues entonces se hubieran presupuestado las actividades de la empresa como que, no, pues este año yo no tengo que pagar obligaciones financieras y no disponemos de los recursos para pagarlos este año y cuando nos empiece a cobrar el banco, pues no los tenemos. Entonces es un tema muy de análisis, es muy importante. Normalmente, ¿cuáles cuentas tenemos en este grupo? Pues pensemos en las obligaciones financieras de corto plazo, SCP lo que significa es corto plazo, o sea, el componente de las deudas con los bancos que debemos pagar en menos de un año, los proveedores. ¿Por qué entran aquí los proveedores? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué entran ahí los proveedores? Por el tiempo que dan algunos. Porque ¿Qué no todos dan a un mes, no todos dan a 3, a un año. Como los servicios. Pero creería yo que todos, porque ¿qué proveedor nos fía a más de un año? Ninguno. Ninguno. Sí, entonces proveedores, sí, es decir, yo creería que el proveedor que más plazo da para pagar una factura son 90 días, 3 meses, ¿sí? Entonces, sigue siendo una deuda a corto plazo. Ahora, niños, es muy importante porque a veces también nos confundimos en el tema. No es solo el tema del corte, del cierre del año o del periodo que estemos evaluando, ¿sí? Sino que la deuda sea a menos de un año. Por decir algo, si nosotros estamos hablando que un proveedor me fía a 90 días, ¿cierto?
pero la compra la hago en octubre y nuestro cierre contable por políticas es el 31 de diciembre, por poner un ejemplo. Recordemos que en NIF ya no es obligatorio cerrar con el año fiscal, pero supongamos que hacemos como la mayoría de empresas en Colombia, que seguimos con la costumbre de hacer el cierre el 31 de diciembre para igual tener la congruencia fiscal y poder declarar renta el año entrante. Entonces, si el proveedor me fió a 90 días, pero fue en octubre, yo se la voy a tener que pagar en enero del otro año, ¿cierto? El hecho de que la operación genere un cambio de año ahí no quiere decir que esa deuda sea de largo plazo. ¿Sí? Desde su origen, desde que yo adquirí la deuda, era para 3 meses. Entonces, mire que la norma, o la definición lo que me dice son pasivos que tengo que cubrir en menos de un año. No importa en qué momento lo adquirí, no importa si en ese momento hubo cambio de año calendario, lo importante es que yo esa deuda la tengo que cubrir en un plazo inferior a un año. Sigue siendo corriente, así allá de por medio cambio de año la tengo que pagar en un periodo inferior a un año desde el momento que adquirí la deuda. ¿Sí? ¿Soy claro en eso? ¿O hay dudas? Perfecto. Entonces, volvíamos a proveedores porque no me pidan a más de un año. Normalmente las cuentas por pagar, lo que decía Luis, los servicios públicos, las cuentas por pagar, cuentas corrientes comerciales, normalmente todo ese tipo de cosas no me pidan a más de un año, entonces son corrientes. Impuestos, gravámenes y tasas. Normalmente todo lo relacionado con impuestos es de corto plazo. El IVA se declara bimestralmente, la retención en la fuente por pagar se declara mensualmente. La renta es anual, pero se hace una provisión, entonces también es parte del corto plazo. Entonces ahí vamos a tener que todos esos son compromisos que tenemos que pagar en menos de un año. Pensemos en las obligaciones laborales. A veces se genera un rubro de obligaciones laborales como son salarios por pagar, cuando aquellas empresas que tardan un poco en pagarle a sus empleados. Hay veces que la nómina se genera el 30 y le pagan a los empleados el 4, 5, 6 o 7 del otro mes. ¿Sí? Digamos que esos son salarios por pagar, pero no pueden ser de largo plazo. Pues no puedo tener unos salarios por pagar a más de un año, ¿no? ¿Quién me va a trabajar así? Pero digamos que eso es como no lo regular. ¿Qué es lo regular que tenemos en obligaciones laborales? Todo lo necesario para los aportes a seguridad social, por ejemplo. Entonces nosotros provisionamos al final del mes lo que es para salud, lo que es para pensión, lo que es para ARL, lo que es para cajas de compensación, y eso se convierte en un pasivo para la empresa. Pero eso es un pasivo mensual. Cada mes liquidamos la planilla y hacemos los aportes, ¿sí? Entonces también es un pasivo de corto plazo. El otro pasivo de corto plazo derivado de las obligaciones laborales son las provisiones para prestaciones sociales, es decir, para lo que es primas, cesantías, intereses y vacaciones. Pensemos en esos conceptos. Si nosotros somos unos empresarios o somos los contadores de una empresa y empezamos a provisionar estos conceptos de prestaciones sociales, por ejemplo, la prima, ¿qué plazo tenemos para pagar la prima? Hasta junio, o sea, Junio y diciembre uno. Junio y diciembre, ¿cierto? En cuyo caso cualquiera de las dos es un año. ¿Sí? La que empezamos a causar en enero se pagará en junio, porque es del primer semestre, ¿cierto? Y de ahí para allá se pagará en diciembre, entonces sigue siendo un periodo inferior a un año. Las vacaciones. Se supone que cada año también el empleado va a salir a vacaciones y se le deben cubrir, entonces también es de un año. Los intereses a las cesantías. ¿Cuándo pagamos intereses a las cesantías? cada año. Cada año en el En mes de enero, en el mes de enero, ¿cierto? Entonces, también es una obligación de corto plazo. Y quizás las que nos dan un poquitico más de gabela son las cesantías porque deben consignarse al fondo el 14 de febrero a más tardar. ¿Sí?
pero sigue siendo un periodo de un año. Digamos que las únicas que podamos decir, más de un año fueron las que se causaron en enero de este año para pagar en el otro. No, no tiene sentido, ¿cierto? Siguen siendo una obligación de corto plazo. Entonces, ¿cómo definimos? Si son corrientes, pues son aquellas que somos conscientes que tenemos que cubrir en un corto plazo y que tenemos que informarle a la empresa que presupueste cubrir esas obligaciones en el corto plazo. ¿Estamos claros? Las otras son los pasivos a largo plazo, no corrientes o no circulantes. Son las deudas que la empresa tiene con vencimiento mayor a un año, no se pagarán durante este periodo contable. Generalmente son obligaciones financieras de largo plazo, créditos hipotecarios, alguna parte de las cesantías consolidadas, entre otras. Anteriormente, antes de que entraran en operación estos fondos de pensiones, los fondos privados de pensiones, pues las empresas, digamos que administraban el tema pensional, entonces tenían en su pasivo una cuenta de pensiones como por pagar, ¿sí? Esto quizás ya se vea muy poco de pronto en empresas de mucha antigüedad, con empleados ya mayores que pertenecían a otro régimen, pero puede que uno de vez en cuando en alguno que otro balance vea dentro del pasivo de largo plazo un concepto de pensiones. Pero generalmente lo que tenemos en el largo plazo son obligaciones financieras o créditos hipotecarios. ¿Sí? ¿Cuál componente de las obligaciones financieras? Lo que les decía empezando la presentación de obligaciones financieras. Ese componente de la obligación financiera que tenemos que cubrir después de este año. Y cada año lo que vamos a hacer es reclasificarlo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está todo claro? Muy bien. Profe, Dime. una pregunta. Si estamos pagando un crédito hipotecario que es a largo plazo, pero entonces ya falta un año, supongamos, y ya estamos haciendo el cierre, y ya falta menos de un año, pasa a ser un pasivo de corto plazo. Sí, exactamente. Sí. Cuando tú ya estás terminando la obligación financiera, puede ser un crédito hipotecario y ya lo vas a cubrir, te falta menos de un año y vas a emitir estados financieros, esa obligación financiera pasa a ser corriente. Porque en el momento en que tú voy a poner un ejemplo, ibas a emitir estados financieros a 31 de diciembre de 2019, ¿sí? Pero tu crédito hipotecario termina en agosto de ahorita del 2020, o sea, te quedan 8 cuotas, por decirlo así, ¿sí? Esas 8 cuotas ya a 31 de diciembre de 2019 son pasivo corriente, es dinero que tienes que cubrir este año. Entonces esa obligación sí pasaría a ser un pasivo corriente. Profe, es lo que usted dice, porque igual ese crédito hipotecario también se tendría que ir reclasificando a medida que vamos pagando. Exactamente, ajá, exactamente. La idea es tener la planeación y decir de ese crédito hipotecario qué parte es corriente y qué parte es no corriente, ¿sí? Ese es un tema también de planeación, de que podamos comprender cómo está la empresa de liquidez y qué se necesita, cuáles recursos se necesitan para cubrir esas deudas que tenemos que generar en el desarrollo de este periodo. ¿Bien? ¿Resuelvo tu duda? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, obligaciones financieras. Las obligaciones financieras corresponden a las cantidades de efectivo recibidas a título de mutuo y se deben registrar por el monto de su principal. Cuando hablamos del monto de su principal es por cuánto nos prestaron. Los intereses y otros gastos financieros que no incrementen
el principal, o sea, el préstamo, se deben contabilizar por separado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo a palabras nuestras. Si nosotros vamos a un banco y les decimos que nos hagan un préstamo, ¿cierto? El banco normalmente nos dice, ok, perfecto, ¿cuánto necesitas? 10 millones de pesos. Ok, yo te presto 10 millones de pesos. Y eso es lo que nos prestan a una tasa de interés. En la obligación financiera va a quedar que nosotros debemos 10 millones de pesos, ¿cierto? Cuando nosotros paguemos la cuota, por decir cualquier cosa, si nosotros pagamos 1 millón de pesos de cuota, en ese millón de pesos va a ir incluido el abono a capital, el abono a los 10 millones de pesos y un componente de intereses. Entonces, cuando nosotros paguemos la cuota, paguemos el millón, no podemos llevar ese millón como abono a la obligación financiera, sino que tenemos que dividirlo. ¿Cuánto de ese millón es abono a la obligación financiera y cuánto es de intereses u otros gastos? Y hay que registrarlos por separado. El uno abona a la obligación, el otro va a resultados. ¿Sí? El otro me impacta el estado de resultados desde la percepción de que es un gasto. ¿Sí? Ahora bien, aquí, digamos, es donde cuando hablamos de las obligaciones financieras y vemos en la práctica, es donde vamos a hablar un poco de la diferencia entre este concepto y la norma internacional, derivado sobre todo de los gastos en los que debemos incurrir a la hora de acceder a un crédito. Y quiero que, uy, joder madre, nos quedan menos de 10 minutos de esta segunda sesión. Como les digo siempre, cómo pasa rápido el tiempo cuando estamos pasando bueno, ¿cierto? Hablamos bueno, profe. Ajá. Entonces les decía, ¿qué cambia el concepto de pronto con NIF? Que NIF comprende como que el principal, la deuda es menor en la medida en que más gastos financieros tengamos. Me explico. Si yo voy a un banco en Colombia y les digo, préstenme 10 millones de pesos, el banco me dice, ok, te voy a prestar 10 millones de pesos, pero para eso necesitamos estudio de créditos, firma de títulos, papelería y no sé qué, y vamos a suponer, de esos 10 millones de pesos, lo que uno debe pagar por todos esos gastos son 300.000 pesos, ¿sí? A lo que es el estudio del crédito, la papelería, las legalizaciones, cualquier cosa. Entonces, técnicamente, si un banco te presta 10 millones de pesos, pero tienes que pagar 300.000 pesos de gastos, en realidad, ¿cuánto te prestaron? 9.700. 700. Es claro. En norma internacional dice eso, ok, si te prestan 9 millones, ¿cierto? Pero te descuentan 300 de gasto, en realidad tu préstamo es por 9.700.000. Entonces, cuando uno mira en términos financieros esto, el banco te presta 10 millones de pesos a una tasa de interés X, pongamos que te prestó al 2% mensual. Entonces, cuando tú haces los flujos de pago de 10 millones con una tasa de interés del 2%, tienes que pagar una cuota X cada mes, ¿sí? Pero resulta que si la cuota es esos, voy a ponerlo con cifras. Supongamos que de esos 10 millones tienes que pagar 800.000 pesos mensuales al 2% de interés mensual con abono a capital y todo, ¿cierto? Pero si tú cambias ya la operación y dices, no, yo tengo que pagar los mismos 800.000 pesos mensuales, pero el préstamo ya no fue por 10 millones, sino por 9.700.000, que fue lo que en realidad le prestaron, ¿qué va a pasar ahí con la tasa de interés? ¿Seguirá siendo el 2%? Ya la No tasa va de a interés cambiar. sube, ¿cierto? La tasa de interés es más alta porque yo estoy pagando los mismos intereses, pero por un préstamo menor, ¿sí?
Y esa tasa de interés, eso es lo que se reconoce en norma internacional, es lo que tenemos que calcular con matemática financiera, que lo vamos a calcular como una tasa interna de retorno de la tasa a la que en realidad, la tasa real a la que vamos a pagar ese crédito. ¿Sí? Porque en realidad a mí no me prestaron 10 millones, sino 9.700.000, pero a un flujo de interés como si me hubieran prestado los 10 millones. ¿Sí? Digamos que esa es la diferencia y es lo que vamos a aprender a hacer acá, a calcular esa tasa, saber en realidad a cuánto me prestó un banco descontando esos y hacer el flujo, el cuadrito de los flujos de efectivos para saber en cada, eso se llama una anualidad, en cada serie de pagos uniformes, cuánto estoy abonando a capital y cuánto se va a intereses. ¿Listos? ¿Estamos claros? ¿O hay dudas? Manito arriba, perfecto. Seguimos. Entonces se llamaría el amor. El amor. Sí, la amortización. Muy bien, estás muy romántico. Bueno. Títulos que soportan las obligaciones financieras. Este es el más común. El pagaré, ¿cierto? ¿Lo hemos escuchado o no? Pues, ¿de dónde viene la palabra pagaré? Pues que yo me comprometo a que yo pagaré a futuro, ¿sí? Entonces, es un documento, recordemos que los títulos valores son documentos que soportan derechos y que son inclusive negociables, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en la factura cambiaria dice este documento se asemeja a una letra de cambio según artículo tal y tal y tal y tal y tal. ¿Qué quiere decir? Que el tenedor, el dueño de una factura, lo que tiene en su poder es un título valor que incorpora el derecho a que le cancelen el valor allí contemplado, ¿sí? Y ese título puede ser negociado. Es decir, si yo tengo una factura de una persona que me debe dinero a mí, yo lo puedo negociar con otra persona. Yo le puedo decir, mira, yo lo que tengo es esta factura que Alejandra me debe, entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a transferir ese derecho. Transferir es que tú le vas a cobrar a Alejandra esta factura, ¿sí? Y te lo voy a dar a cambio de pago de la plata que te debo, ¿no? Ustedes van a decir, no, pues qué negocio, ¿quién va a aceptar eso? Pues va a ir él a tener que pelear con Alejandra por una factura. Pero digamos que en términos de negociaciones, él puede ganar. Si por decir algo, lo que yo le debo a él son 5 millones de pesos, pero la factura está por 7 millones de pesos, él puede ganar o no. ¿Sí? Puede aceptar, decir, ah, pues claro, a la hora que Alejandra me pague, pues estoy recibiendo más de lo que usted me debe. Calculado eso al tiempo de vencimiento, pues se ganan los intereses sobre esa operación. Entonces, lo mismo pasa con estos documentos, con el pagaré, con la letra de cambio, eso se puede negociar, es un título o valor que soporta un derecho. Entonces dicen que es una promesa incondicional elaborada por escrito una persona llamada suscriptor, quien con su firma se compromete a pagar al beneficiario de su presentación a una fecha determinada una suma de dinero. Cuando una empresa presta dinero respaldado con pagaré, se pueden prestar tres situaciones con respecto a los intereses. Normalmente es el tipo de documentos que manejan las entidades financieras, ¿sí? Fíjense que cuando un banco les presta dinero, los hace ir a firmar un pagaré, ¿sí? Igual es un documento generado por el banco, pero es un pagaré. Cuando nosotros vamos y firmamos, lo que estamos haciendo es eso, comprometiéndonos a pagarle a ese banco en esas condiciones. Podemos tener tres tipos de intereses. Intereses vencidos, que son los que se pagan al final del periodo. Esos son los más comunes, los que pagamos con las anualidades, digamos, se pagan mes a mes, pero mes vencido, ¿sí? Lo que me prestaron, normalmente un banco como me presta el dinero, ¿cierto?
y dentro de un mes tengo que pagar la primera cuota, y en esa cuota van inmersos los intereses y el abono a capital. Entonces, cada mes vencido yo voy a ir pagando eso. Otro son los intereses anticipados o descontados. Esos normalmente los pago entonces al principio de la operación, ¿sí? Pues, por ejemplo, me hicieron el crédito y de una vez me descontaron los intereses de este mes o de estos 2 meses o de estos 3 meses, lo cual sugiere que yo en 2 o 3 meses no tengo que pagar intereses. Dentro de 3 meses vuelvo a pagar, pero son otra vez anticipados por los próximos 3 meses. Algo así como lo que pasa con el arrendamiento, ¿sí? Que uno paga antes de, ¿sí? Cuando uno se pasa, paga el arrendamiento. Y dentro de un mes vuelve y paga, pero no es el mes que pasó, sino el mes que viene. Entonces lo vamos pagando anticipado. Así serían los intereses. Y el otro son los intereses acumulados, que son otra modalidad de intereses vencidos, pero que se acumulan en los meses. Es decir, el primero es que yo pago intereses mes a mes, ¿cierto? Los intereses acumulados yo pago cada 2 o 3 meses vencidos, por ejemplo. Entonces, pasan 2 meses y yo pago, pasan 2 meses y yo pago si la negociación es bimestral. Eso sería como cuando uno deja de pagar el recibo del agua en un mes y al otro mes lo paga, entonces deja acumular 2 recibos, ¿cierto? Por eso se llaman acumulados. Niños, nos queda menos de 1 minuto de esta sesión. Otra pausa activa. ¿Hay preguntas hasta ahí mientras se nos corta esta sesión? Perfecto. Vamos a la última sesión para que veamos un poco de la práctica. ¿Listo? Entonces, aprovechemos y nos estiramos. Ya nos vemos.